un video, ya un video de donde inicia todo, vamos a decirlo así, por decirlo así. Y así nos ocupamos mientras esperamos. Eh, ¿Dónde está? Aquí. Ahí, ven que no les mentí, que realmente es ahí donde empieza todo. Estamos en el origen. Les voy a compartir el audio. Ya, ahí. Todos los días, Abilis se hace preguntas sobre los misterios de la naturaleza. Tiene una mente cada vez más despierta. Intenta entender. La piedra corta la piedra. La piedra cortada corta la mano. La piedra cortada corta la mano. Si corta la mano, la piedra cortada puede cortar otras cosas. El clan ha regresado de las marismas con 100 kilos de carne, suficiente para comer durante varias semanas. Pero una piel demasiado dura protege la carne. Ni las manos ni los dientes pueden desgarrarla. Hay que encontrar alguna solución. La piedra cortada corta la mano. A nuestro joven inventor le gustaría intentarlo, pero el clan está furioso. Toda esa comida ahí delante y sin embargo inaccesible. Mientras se pelean, el joven Abilis pone en práctica la idea que tiene en la cabeza. Su idea y el objetivo. Si la piedra cortada corta la mano, también puede desgarrar al animal. Sin saberlo, el joven Abilis acaba de hacer un invento extraordinario: la herramienta. La sorpresa pronto se desvanece. La carne está ahí, no importa cómo, y las favoritas de los más fuertes son las primeras en ser servidas. Abilis el viejo quiere entender lo que ha pasado. Quiere tener el poder de esta piedra para él. Tiene que abrir el cocodrilo por su propia mano. Ya tiene el poder. Abilis el viejo siempre será el viejo y esta piedra es para él. El gran acontecimiento no es la utilización de una herramienta. El auténtico prodigio radica en la creación de la propia herramienta. A partir del momento en que Abilis inventa la herramienta para cortar la carne, empieza a alimentarse mejor. Gracias a las proteínas, su cerebro se desarrolla y nuestro genio puede inventar otras herramientas. Gracias a ellas, conocerá otras estrategias para sobrevivir. Cuando Abilis tiene un objetivo, busca una idea que le permita alcanzarlo. Pero para saber si la idea funciona, hay que probarla. Y la prueba. De la forma más fácil. Si funciona, generalmente lo sabe enseguida. Entonces la evalúa y mide su eficacia. Esta nueva forma de utilizar el cerebro marca el inicio de la acción del hombre sobre el mundo. La ventaja de este mundo de reflexión es que es reproducible.
pone cualquier descubrimiento ingenioso al alcance de todo el mundo. El saber se transmite muy deprisa, por imitación. La otra ventaja es que, al pasar de mano en mano, la técnica se va perfeccionando. Bueno, con el tiempo. Se trata de una reacción en cadena. Ya nada puede parar nuestra evolución. El inconveniente es que la creación también cambiará nuestro comportamiento y que algunos empezarán a creerse más listos que los otros. Ya, bueno, hasta ahí nomás. A ver, estamos 20 ahora. Bueno, le falta inventar el cepillo de dientes. Pero ¿por qué les muestro esto? Bueno, antes que de nada para esperar a gente, pero ¿por qué les muestro eso? Para indicar que la iniciativa es un componente que nos ayuda a descubrir nuevas cosas. Ya, la iniciativa, ok, muchas gracias, Carmiña. Sí, entonces, a través de la iniciativa vamos inventando cosas, innovando quizás. ¿Qué más? Que El todo lo ser que el hombre humano, ha creado es gracias a la necesidad que tenemos. O sea, de acuerdo a nuestra necesidad, vamos creando. Ya, vamos creando, sí, entonces surge de la necesidad, la creación surge de la necesidad. Ok, alguien más quería participar, creo. sí que el ser humano siempre tiene las ganas de salir adelante o mejorar en ciertos aspectos. Entonces eso influye en la necesidad de descubrir. Y una vez que Ajá. se descubre, como bien nos dice el video, pues se comienza a desarrollar algo en cadena ya. Pues quiere Mm. cada vez mejorarlo. Y esa es la evolución. Ajá, sí, entonces estamos muy bien, estamos al inicio de la evolución, ¿ok? Y bueno, tienen toda la razón. A ver, voy a poner mi presentación y ahora se la comparto. Así, ya. Entonces, eh, bueno, perdón. ¿Y ahora cómo hago? Ya. Ok, sí, entonces, bueno, primero le vuelvo al video de aquí a poco, pero vamos a ver, les propongo este programa para hoy día, todo esto en una hora, entonces vamos a intentar apurarnos un poco, voy a intentar ser sintético, aunque son temas que me gustan, entonces vamos a introducir la era digital, es algo que ya vieron con su tutor, sea yo, sea Martita, y la era digital que nos lleva a una nueva organización de la sociedad, ¿ah? Sociedad de la información, sociedad del conocimiento, lo abordamos en mi grupo rápidamente al final de la tutoría del jueves, pero nos faltó profundizar, no sé cómo lo habrán hablado con Martita, y luego veremos el nuevo perfil de los estudiantes, porque bueno, ahora una sociedad trae nuevas necesidades y trae un nuevo perfil en los estudiantes. Los estudiantes no son los mismos que antes y de ahí, ¿no? Porque del contexto y del perfil de los estudiantes sale el nuevo rol de los docentes, ¿ya? Y del rol de un docente dependen las competencias. Eso es lo que me interesa. Entonces, las competencias lo veremos en la próxima reunión y, y en las tutorías. En las tutorías y en la próxima reunión que tendremos el sábado. Ya. Entonces, para volver al video, todo lo que dijeron a ese deseo de innovación, esta necesidad de transformar, estoy totalmente de acuerdo, está bien. Y también hay un elemento más, es que a través del Homo habilis, el Homo habilis es el momento en que vamos a objetivar las cosas, ¿ya? Objetivar las cosas es crear y utilizar objetos para cumplir mejor lo que haría nuestro cuerpo. Para clavar, vamos a decir que es mucho más fácil hacerlo con un martillo, con una herramienta, que hacerlo con la mano. Y esa idea de objetivación es fundamental porque es el principio de la humanidad, o sea,
de la hominización. Es lo que nos hace humanos. Entonces se inventaron armas para alejarnos, eso es lo que decía Genis Roca, armas para alejarnos de la presa, alejar el peligro, y vamos a crear toda forma de herramientas. Y lo que muestro en el icono que está debajo es que poco a poco lo que vamos a objetivar son las funciones cerebrales, ¿ya? Es decir, que el instrumento digital es una forma de objetivar, de dar en un objeto lo que nuestro cerebro hacía hasta antes, ¿no? Hacía en los tiempos pasados. Bueno, entonces eso es lo que decía Genis Roca, es que tenemos un cambio fundamental en el sentido en que la era digital, esta era en la que entramos, o sea, todos asistimos a este cambio, todos nosotros asistimos a eso, que tenemos una sola herramienta que va a influir en dos sistemas evolutivos, que es el sistema productivo. Primero somos nómadas, cazadores, luego pasamos a la agricultura, que nos hace más sedentarios, cambia el sistema de producción. La producción la hacemos nosotros, ya no nos la trae la naturaleza, y luego la industrialización, ¿ya? Y por otro lado, y es quizás lo que más nos interesa, está la evolución del sistema de transmisión de la información o del sistema de comunicación. Imaginen, por ejemplo, un docente que trabajaba todo sobre la memoria y luego de repente aparecen los libros. De repente aparece la imprenta. La imprenta apareció en el siglo XVI. Imaginen la revolución que ha debido ser para los docentes. Es algo similar en que estamos viviendo, ¿ya? Eso de la imprenta tiene bastante importancia. En Francia hay un filósofo que se llama Montaigne y que decía: prefiero una cabeza bien hecha a una cabeza bien llena, ¿sí? Y eso es la idea que aparece con la imprenta, es decir, que los libros o la memoria de la humanidad está en los libros y ya no está en la cabeza de los hombres. Es a partir de este momento también que se van a imprimir las memorias de ¿cómo se llama? Homero, ¿sí? Homero contaba sus historias oralmente, ¿ya? Toda la mitología griega se transmitía de forma oral. Y poco a poco se escribe en los libros y se difunde también a través de la imprenta a partir del siglo XVI. Bueno, luego ya el sonido, el audiovisual y llegamos al instrumento que nos interesa, que es el instrumento digital y que tiene entonces, que cambia radicalmente la sociedad y cambia radicalmente la educación, ¿no? Porque estamos enseñando también a nuestros, o sea, a los estudiantes a participar al sistema productivo. Y también, por otro lado, usamos y enseñamos a usar nueva relación a la información. La relación a la información cambia. Y eso es lo que vieron en el video de Genis Roca el jueves. Es decir que, bueno, tenemos una información que estaba en el espacio público. Eso es el abuelo de Genis Roca. Yo les puedo hablar de mi bisabuelo, por ejemplo. Mi bisabuelo, para la Segunda Guerra Mundial en la que participó, bueno, se enteró en la plaza pública, ¿no? De la movilización de la movilización general de la población. Bueno, luego la información en el espacio privado entra al espacio privado y eso es lo que muestra en esta foto, que es bastante impresionante. Es la primera vez cuando caminaron sobre la luna que tenemos a millones, cientos de millones a través del mundo que están viendo la misma cosa en su casa, ¿sí? Creo que fueron más de 500 millones que estaban delante de la televisión asistiendo en directo, o bueno, casi en directo,
los primeros pasos del hombre sobre la luna. Y aquí tenemos todas las generaciones, tenemos a los abuelos, a los hijos y a los nietos que asisten a lo mismo. Bueno, y nosotros asistimos, entonces nuestros papás eran capaces de generar contenidos a través de filmaciones, nos filmaban en nuestra infancia, leían, o sea, tomaban fotos, pero la publicación no les pertenecía. Y ahora, entonces, lo que caracteriza nuestra generación, o sea, nuestra era digital, es que somos capaces de generar contenido. Asistimos a una amplificación del acceso a la información y a todo tipo de información, ¿no? Es el tema de los fake news, y entonces nos toca discriminar la información también. Y somos capaces de publicar contenidos. Y eso también se relaciona sí, se relaciona con el entrelazamiento de los espacios. Es decir, que tenemos un entrelazamiento entre los espacios virtuales y físicos, ¿no? Cuando hablamos de relaciones de redes sociales, por ejemplo, están las redes sociales físicas, es decir, mis redes sociales son mis amigos, son mis compañeros, etcétera. Y también, pero cuando hablamos ahora de redes sociales, estamos hablando de redes sociales virtuales. Entonces tenemos una fusión, como un entrelazamiento del espacio virtual, o sea, de las relaciones sociales virtuales y de las relaciones virtuales físicas. Y tenemos también un entrelazamiento en el sentido en que la vida privada se mezcla también con la vida pública y estamos así. Estaba hablando con un estudiante ayer de la primera cohorte que me decía, bueno, ahora pasé a coordinador después de la maestría. Y los papás me escriben, pero día y noche, todos los días, los fines de semana, etcétera. Entonces, hay esta dificultad de mezclar, de que se mezclan nuestros espacios, ¿no? Son dificultades a las que no estamos todavía quizás acostumbrados. Bueno, y todo esto genera un cambio en la sociedad. Es decir, que antes, en las eras anteriores, hasta la era industrial, teníamos un sistema, una organización social que era piramidal. Es decir, que el que tenía poder estaba arriba de la pirámide y tenía poder sobre los demás. La industria y también el poder se caracterizaba en lo que tenían, ¿no? Los terratenientes o el hecho de tener industrias, etcétera. Esas familias oligárquicas que tenemos aquí en Ecuador, bueno, son familias así que basaron su poder sobre la tierra, ¿eh? Sobre la pertenencia y sobre la industria, la exportación de banana o el presidente actual, peor todavía, sobre el dinero, ¿eh? Eh, que permite tener, o sea, que permite la propiedad. Todo el poder estaba relacionado entonces en lo que nos pertenece. Y ahora, bueno, siguen estas familias poderosas, sigue el poder sobre la pertenencia, pero el poder también está basado en la información. Es decir, que tenemos una sociedad de la información y aquí en esta imagen lo estamos viendo. Es decir, la información es la idea de tener acceso a ella a través de los artefactos, ¿no? La computadora, el celular, etc. Eso es la sociedad de la información. Es la noción de tener un objeto físico que nos da acceso, ¿no? Es lo que les decía al inicio, la objetivación. Entonces, cuando hablamos de sociedad de la información, nos interesamos al objeto que nos da acceso a la información. Pero
también, y cuando enseñamos, quizás estemos más interesados en lo que nos trae las informaciones, ¿ya? Es decir, el conocimiento. Entonces, bueno, tenemos esos términos que pueden a veces confundirse, pero la sociedad del conocimiento se interesa más en la idea de lo que vamos a hacer con la información. Eso es una citación que saqué de un reporte de la UNESCO. Entonces, un elemento central de las sociedades del conocimiento es la capacidad para identificar, es decir, seleccionar la información. ¿Qué hacemos con la información? La identificamos, la seleccionamos. Producimos también información, la idea de que no somos solamente actores pasivos de la información, no consumimos solamente, sino que producimos la información y llevamos a nuestros estudiantes a producir información y conocimiento, a tratarla, porque bueno, hay que analizarla, hay que sintetizarla, hay que interpretarla, ¿ya? A transformarla, es la noción de un mundo líquido, es que decir que la información también tenemos que hacerla evolucionar en función del contexto en el que nos encontramos, a difundirla, ¿ya? Porque estamos en un sistema de redes, y a utilizarla, y eso, el hecho de utilizar la información, de utilizar los conocimientos, nos lleva a la noción de competencias, ¿ya? De competencias para nosotros, pero también de enseñanza por competencias para los estudiantes, ¿no? La noción de competencia está omnipresente en el sistema educativo actual. Bueno, entonces la diferencia entre sociedad del conocimiento y de la información es que las sociedades del conocimiento, y ponen las sociedades porque, bueno, somos distintas, la cultura motiva a una sociedad. Entonces, las sociedades del conocimiento, esta noción es más enriquecedora y promueve más la autonomía que los conceptos de tecnología y capacidad de conexión que están detrás del término sociedad de la información, ¿no? Eso también lo saco del informe de la UNESCO, ¿ya? No sé si hay preguntas sobre esto. ¿Qué término? Sí, en la caja del chat, me gustaría que me digan cuál es la palabra más importante de este párrafo para ustedes. ¿Qué es lo más importante? La palabra clave para ustedes. ¿Será la sociedad? Ya, ok. La sociedad, quizás. Ángel, gracias. Ya, entonces aquí tenemos... La conexión. La conexión, ok. Verónica puso la tecnología que se relaciona a la conexión, ¿no? Es el instrumento en el que nos conecta. El conocimiento, y varias personas, o sea, la mayoría pone autonomía. Y sí, es interesante, sí, bueno, estoy de acuerdo con ustedes, para mí lo más importante es la noción de autonomía. Es decir, que sin autonomía, sin este sentido y sociedad del conocimiento, ¿ok, Alexander? Es porque la autonomía es lo que va a caracterizar un poco la capacidad de transformar la información en conocimiento, ¿ya? Entonces, para mí, estoy de acuerdo, es lo más importante, el término más importante de este párrafo, ¿no? Es realmente lo que transforma nuestra sociedad. Y hace que no seamos tampoco burros frente a la información. Y Carmen, sociedad y autonomía. Ok, ya. Bien, pasamos a la noción también de sociedad-red. Ese término de la sociedad-red es el producto de un trabajo de Manuel Castells, que es un sociólogo,
Y entonces, en 2006 escribió un libro o un montón de libros para caracterizar a la sociedad red, justamente. Entonces, para él, la sociedad se caracteriza por individuos, entidades, y nosotros somos entidades que constituimos los nodos de la sociedad, a través de la cual pasa la información, ¿no? Entonces, cada individuo es un nodo que permite transmitir la información. Y eso permite concebir la sociedad en el mundo físico que nos caracteriza y que siempre nos caracterizó, y en el mundo virtual a través que permite amplificar esta noción que nos va a relacionar entre todos en la sociedad, ¿ya? Porque lo que caracteriza otra vez la sociedad es que ya no estamos en relaciones en una forma de jerarquía vertical como en el sistema piramidal. Se incrementan y se amplifican enormemente las relaciones horizontales, ¿sí? Y eso es lo que permite la tecnología, ¿no? Eh, y nos permite justamente estas relaciones horizontales se amplifican más allá de la comunidad. Siempre hubo comunidades religiosas, comunidades partidistas, sindicales, profesionales, etcétera. Pero estas redes nos permiten salir de la comunidad y amplificar estas relaciones, interconectar también las distintas sociedades del conocimiento que caracterizaba la ONU, la UNESCO, ¿ya? Entonces, la idea de nodo es la capacidad para captar, absorber, procesar, distribuir la información, y es lo que decía el informe de la UNESCO que les mostré, la citación que les mostré. Bueno, y entonces tenemos empresas muy poderosas. Novoa estaba viendo que empezó su influencia trabajando con la United Fruit Company. Entonces, bueno, esa idea de pertenencia, de tierra, que luego empezó a, a, a amplificar su influencia en la industria y en los medios de comunicación, ¿ya? Pero si miran las empresas más ricas, más poderosas del mundo, ¿quiénes son? Pues son los GAFA, es Google, Amazon, Apple, Facebook. ¿Y qué hacen ellos? Ellos no tienen nada a la final, solo tienen servidores, ¿no? Servidores, quiero decir, servidores de Internet, ¿no? Lo que hacen para ganar dinero es vender datos nuestros, ¿ya? Los datos que ponemos en Facebook, las fotos, lo que nos gusta, etcétera, eso lo venden, lo monetizan y así ganan su dinero. Entonces, ahí es lo que la información, o sea, el bien que están vendiendo es algo que ya no es físico, ¿sí? Es información, son datos sobre nosotros. Y si ven el poder, cómo accedió al poder Trump, por ejemplo, en el 2013, creo, pues ganó la guerra de la información, no ganó por sus ideas, porque no tenía tantas ideas, solamente crear un muro entre México y Estados Unidos. Ganó simplemente por su capacidad para ocupar los medios de comunicación, ¿ya? Bueno, todo eso para decir que en esta sociedad las necesidades de los estudiantes para los estudiantes no son las mismas y el perfil de los estudiantes va a cambiar. Entonces, no sé cómo ustedes, ¿cómo se llaman los estudiantes de la generación actual? Milenios, no sé cómo le parece que es. Generación Milenio. Z. Exacto, entonces tenemos los millennials, la generación Z, muy bien. Nativos digitales, veo aquí. Inmigrantes Internautas. digitales. ¿Cómo dijo Carmiña? Inmigrantes digitales. Inmigrantes digitales, entonces eso es mi generación. Soy yo, el inmigrante digital.
Y entonces, sí, exactamente, es decir, que tenemos una multitud de términos, ¿ah? Para definir los estudiantes que asistieron o nacieron dentro del contexto digital, ¿ya? Entonces, bueno, no voy a exponer todos los términos, pero hay montones. Les mostraré en la bibliografía un artículo donde inventoria todos los términos. Pero bueno, voy a hablar de nativos digitales e inmigrantes digitales porque fue bastante fundamental en eso de la, de la educación. Es un tal Prensky que introdujo esto y que dijo que a la final las nuevas generaciones son nativos digitales, es decir, que nacieron dentro del contexto digital y los profesores tendemos a ser inmigrantes digitales, es decir, que aprendimos, fuimos educados dentro de un contexto analógico, ¿ya? Y nos cuesta y no hablamos el mismo lenguaje, no pensamos, no comunicamos de la misma manera que los nativos digitales. Es discutible, ¿no? Es discutible decir que los estudiantes son expertos en el instrumento digital, son expertos para consumir, ¿sí? Pero no es lo mismo ver un video y hacer un video. ¿Y qué es lo más importante en la sociedad de la información? Dijimos que somos nodos y que producimos, comunicamos, transformamos la información, ¿sí? En este sentido, producir contenido es tan importante como consumir, ¿ya? Debemos tener o sea, todos los individuos debemos tener la capacidad para interpretar, analizar, sintetizar, etcétera, y producir información. Y eso de ser productores, verán que sus estudiantes no son tan preparados para esto. Entonces, este término de nativos, esta dicotomía entre los nativos e inmigrantes digitales, no es tan evidente y a la final resulta que los inmigrantes digitales, las generaciones que nacieron en el 70, bueno, quizás 80, 90, es más apta que la que nació en la segunda mitad del 90 y en los 2000. Más apta para tener un sentido crítico frente a la información, al sinnúmero de informaciones que nos llegan. La generación Z también es un término que es menos científico quizás, pero que caracteriza bastante las generaciones que nacieron a partir del 97 hasta el 2000, 2010, 2012, por ahí. Y entonces, bueno, hubo un estudio, hubo un montón de estudios, pero bueno, yo seleccioné el de Barnes and Noble College, ¿ya? Que dice que la generación Z tiene nuevas características, entre otras, la integración, la capacidad para integrar las tecnologías en los procesos de aprendizaje es más capacitada para esto y quiere más integración de tecnología en los procesos de aprendizaje, ¿no? Dice que los aprendizajes fuera de la tecnología lo percibe como menos útil, menos interesante, etc. Y entonces también dicen que aprenden mejor a través de la práctica. Están quizás menos receptivos a cursos como el que estoy haciendo ahora, es decir, un curso un poco expositivo, un curso magistral, ¿eh? Pero eso era la costumbre y bueno, es el formato que me piden que haga, entonces lo hago, pero es menos, eh, tienden a aprender menos porque su capacidad de atención es menor a la de generaciones anteriores. Prefieren, de hecho, a una charla o sea, vertical, descendiente, como la que hago ahora. Prefieren las discusiones en clase, los debates, el acuerdo, el desacuerdo. Favorecen los entornos interactivos y el aprendizaje por pares. Eso nos lleva a todo lo que es metodologías activas, ¿no? Y también buscan la autonomía y resulta que muchos estudiantes, al menos en la universidad, ya
son emprendedores, es decir, que estudian, pero también tienen su empresa, etc. Entonces, yo les voy a poner un sondeo y me gustaría que a través de este sondeo me digan si están de acuerdo con esto, ¿ya? Si realmente los estudiantes que tienen en la universidad, en el colegio, en la escuela, son realmente así o si son un poco distintos o totalmente distintos. ¿Ya? Un pequeño sondeo. Por favor, contesten rápido para poder pasar a otra cosa. ¿Qué hora es? Sí, estamos mal. Ya, muy bien, muy bien. O sea, tenemos ya, entonces, vamos a esperar unos 20 segundos. Ya tenemos un 50% de participado. Si podemos llegar al 80% de participación. De acuerdo con las características de la generación Z según Barnes Noble, bueno, llegamos al 80%, 85%, muy bien. Tenemos un buen número de participantes. Muchas gracias por sus participantes. Ya, voy a poner fin al sondeo. Entonces, el 50, no sé si ven los resultados ahí. ¿Ahí? ¿Sí ven los resultados? Profe, ahí sí se ve. Sí, ya. Entonces, el 54%, la mayoría, están de acuerdo y un 42% están en parte de acuerdo. No sé si alguien podría decirme por qué está en parte de acuerdo. Sí, Verónica. Buenos días, profe. Buenos días, Bueno, Verónica. primero que nada, yo soy docente de la modalidad online en la universidad. Ya. Y esto me da un grupo de estudiantes que no es homogéneo en la forma de aprender ni en la forma de producir conocimiento. Entonces, unos cumplen con las características, otros en parte y otros definitivamente no cumplen. Esto hago alusión a que no son únicamente estudiantes, los míos al menos, no son únicamente estudiantes de la generación Z. Ya. Tengo estudiantes también que se les podría considerar que son nativos digitales y tengo generaciones más atrás, como la X, como la Y, porque tengo estudiantes, por ejemplo, que tienen 60 años. Pero Ya. también tengo estudiantes, por ejemplo, que tienen 30, otros que tienen 21, entonces no es un grupo heterogéneo, no es un grupo homogéneo, digamos. Entonces, eso le da la característica que solamente en parte se cumple con las características de aprender de la generación Z. Ok. Bueno, muchas gracias. Estoy... No se le escucha, profe. Se le fue el audio. Creo que le está fallando el internet, me parece. Porque está estático. Parece que se quedó friqueado, no. Internet. Verónica lo dejó sin palabras. ¿Qué cargó? Creo que el profe se salió porque no lo veo. Se le congeló la pantalla. Se le fue la señal, creo. Se le fue el internet. Sí, se le fue el internet. Se le fue el internet. Solito se le salió del Zoom. Pero si se le fue el internet, lo correcto no sería que sea, ¿no? Ya mismo de volver a entrar, parece que se quedó sin internet. Esperémosle nomás. Pues, ya nomás se desconectó. Claro. Bueno, disculpen, me salí, me sacaron, problema de conexión. Entonces vamos a volver al diaporama, pero lo que decía es que más que nada, para mí lo que falta es la autonomía, la capacidad de autonomía.
pero eso es algo que se aprende, ¿sí? Y sí tenemos un sistema educativo porque estamos un poco bloqueados por las obligaciones a nivel macro o a nivel meso de tener algunas clases un poco rígidas. Por ejemplo, la noción en la universidad, yo les digo, mi impresión es que traemos el contenido. Es que decir que nos obligan a poner un contenido en una plataforma, cuando quizás, cuando tienen un nivel de máster, a lo que pretenden ustedes no es tener el contenido masticado, sino tener la capacidad para ser investigadores, para buscar ustedes mismos y formarse su propia opinión. ¿Ya? Para eso vamos a ver una cosita, un video, me gustaría que lo veamos. Aquí tenemos el nuevo perfil de los estudiantes. Estudiantes digitales prefieren, educadores prefieren otra cosa, ¿ya? Lo veremos, bueno, de todas maneras les daré el PowerPoint, pero me gustaría que lleguemos después a la noción o sea, al rol del profesor, del docente. Entonces, voy a pasar un poco más rápido. Pero la idea es que frente a este público y frente a estas nuevas sociedades, sí, a estas nuevas sociedades, hay una ruptura de la definición del espacio y el tiempo a través de la tecnología. Es decir, que formaciones no se hacen solamente en el espacio clase, sino que tenemos una multitud de posibilidades de aprender, de formarnos, y la noción de la ubicuidad. ¿Ah? Entonces, no sé, por ejemplo, una formación, yo trabajé, les contaba a mis estudiantes, yo trabajé en empresas, ¿ya? Y en Europa las empresas son las que hacen las formaciones para o sea, las más grandes para sus empleados. Bueno, una empresa como Siemens, por ejemplo, una empresa alemana, tiene que formar a sus comerciales, sus vendedores, no sé. Antes tiene cientos de miles de empleados a través del mundo. Y antes hacía unas pocas capacitaciones, pero las hacía en Alemania. Bueno, ahora con la virtualización, esa noción de ubicuidad, eso permite que hagan formaciones digitalizadas, en parte, sincrónicas, asincrónicas, y pueden cambiar, o sea, amplificar enormemente las posibilidades de formación y ganar, o sea, ahorrar dinero al menos. No sé si ganar, pero al menos ahorrar dinero en eso de la formación. Diversificación de los contextos de aprendizaje en el sentido en que nosotros, por ejemplo, en la enseñanza podemos tomar en cuenta el contexto formal, que sería el espacio de la escuela, el espacio del aula y el espacio no formal, es decir, aprovechar momentos en que no estamos con los estudiantes, pero donde pueden tener acceso igual a la información, ¿ya? Más allá de las bibliotecas, buscar información sobre, no sé, a ver, la prima de mi hijo tenía que buscar información sobre la selección de los desechos, creo que tenía que buscar. Entonces, bueno, tuvimos que traerla a casa de regreso porque ya no podía jugar. Bueno, entonces integramos actividades planificadas, pero no están designadas como actividades de aprendizaje, ¿ok? Pero están contenidas, pueden estar contenidas en el currículo. Entonces tenemos el espacio formal, el espacio no formal, el que acabo de decir, y el espacio informal, que es todo lo que podemos hacer para formarnos. Entonces estamos viendo a un compañero que está utilizando una aplicación digital y le decimos, ¿pero qué estás usando? Ah, ya. Vamos a ver tutoriales, etcétera. Aprender a hacer, no sé, crochet o aprender, perfeccionarnos incluso en la enseñanza. Podemos buscar tutoriales, opiniones, TEDx, el TEDx que les mostramos, hay un montón en educación, en todos los idiomas. Toda forma de formaciones, incluso podemos pagar, tenemos formaciones gratuitas, etcétera. Todo eso favorece el desarrollo del aprendizaje informal,
¿ya? Y eso nos lleva entonces a diversificar y a cambiar las formas de aprender y por consiguiente de enseñar. Esto se ancla en la sociedad de nodos y tenemos, entonces a través de la historia tuvimos bastantes teorías del aprendizaje y con la digitalización en esta nueva sociedad se desarrolló una nueva teoría del aprendizaje que está basada en la teoría del caos. Es decir, el caos, es decir, que llega un montón de información y cambia, ¿eh? Cambia la sociedad, cambia, estamos en un mundo líquido, ¿eh? Es lo que decía Bauman. Entonces, por una parte, los estudiantes aprenden creando y manteniendo sus propias redes de aprendizaje, ¿eh? Estamos en la sociedad de nodos, y también aprenden continuamente en los distintos contextos, formal, no formal, informal, por medio de las redes y conexiones que establece, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que capacitar al alumno para que pase de consumidor a productor del conocimiento a través de la colaboración y con el uso de las TIC. Esta tabla es bien buena. Les daré el PowerPoint. Está bien que lo guarden porque es algo que van a ver en otros módulos, ¿no? Pero el conectivismo fue creado por el autor del conectivismo principal, es Siemens, ¿ya? Y en un mundo líquido, que decía Bauman, lo más importante, la prioridad es saber dónde y cuándo, más que saber qué y cómo, porque el contenido cambia, ¿ya? Entonces, el aprender a aprender es quizás la competencia más importante para el estudiante, más que los conocimientos teóricos, ¿ya? Cuando estoy enseñando, no sé, por ejemplo, el francés, o quizás otro conocimiento, no sé, las matemáticas o el derecho, por ejemplo, quizás sea más importante saber cómo voy a aprender, cómo me voy a formar a lo largo de toda mi vida, cómo puedo acceder a la información, a qué información puedo acceder, quizás sea más importante que todo el contenido teórico que pueda traer. Y es lo mismo para esta formación que les estoy dando. O sea, esta formación que la maestría en general. Lo más importante es desarrollar su capacidad de investigación, su capacidad, sí, de buscar, para buscar nuevas tecnologías, nuevas aplicaciones, nuevas pedagogías, etcétera. Desarrollar esta capacidad de buscar, de investigar, que adquirir conocimiento, ¿ya? Bueno. Entonces, eso nos lleva otra vez a la noción de autonomía que les decía, ¿no? que nos caracteriza, o que supuestamente caracteriza a la generación Z. La gestión del conocimiento, ok, ya lo dije, y la noción de competencia que prevalece sobre la noción de conocimiento, ¿no? Eso lo veremos en la próxima semana en las tutorías, qué es la competencia y qué es la enseñanza por competencia. Eso lo verán más bien en Pedagogía y Didáctica, el curso de Tania Valdivieso. Y entonces ya no se necesita tanto adquirir conocimiento. Volvemos a esta citación de Montaigne, que les decía, prefiero una cabeza bien hecha a una cabeza bien llena. Hay que saber interpretar el conocimiento. Aquí abajo les puse un Mentimeter. Entonces, mientras me escuchan, ya pueden conectarse al menti.com y entrar este código 40549258 que está aquí abajo. E introducir dos cualificativos de la función docente, sobre la función docente. Para ustedes, ¿cuáles son los dos cualificativos que caracterizan más el rol del docente en la era digital, en esta nueva era? ¿Ya? Seguramente cambia, evoluciona la definición del docente, evolucionan las metodologías, ¿no? Si un estudiante
quiere ser o necesita ser más activo en el aprendizaje, es lo que vimos, se interesan más discutiendo, haciendo, experimentando. Entonces las metodologías cambian, ¿ya? Y las herramientas de la enseñanza y el aprendizaje también cambian. Y en las dos fotos que les muestro, a la final, les dejo conectarse al menti.com, lo que cambia a la final no es la actitud del estudiante, lo que ven. Nuestra representación de la enseñanza parece ser la misma. Alguien pintó su propia representación en la Edad Media de lo que era la enseñanza. Tenemos una conversación descendiente de un docente que trae hacia abajo su conocimiento y ¿no se puede entrar al Menti? ¿No? ¿Por qué será? Sí pude. ¿Sí pudo? ¿Sí, sí. Sí, como magíster, sí. Bueno, chévere. Bueno, la actitud aquí en la foto de la Edad Media, bueno, vemos dos que están conversando, el otro que está durmiendo, unos otros atentos, por supuesto, los que están en la primera fila. Y a la final es la visión que tenemos más o menos de la escuela ahora. O sea, no cambia la representación. Lo que cambia es el media. Aquí arriba tenemos un libro, ¿ya? Seguramente antes de la imprenta, entonces un libro escrito a mano, manuscrito, etc. Y aquí tenemos una pizarra interactiva. Y eso es lo que cambia. Pero a la final, la iconografía de la enseñanza no cambia, ¿ya? Y mientras siguen ingresando al Menti, les voy a mostrar un video de una escuela donde no hay profesores. Entonces, ¿cuál es el rol del profesor, del docente, si no hay docentes? Veamos. ¿Ya? Es algo que dura unos 5 minutos. ¿Cuánto tiempo nos queda? Problemas, proyectos. Ellos deciden hacer algo juntos. Mira, comparto el audio. Ya. Los alumnos no tienen clases magistrales y no se les supervisa. Lo único que deben hacer es resolver problemas. Más que problemas, proyectos. Ellos deciden hacer algo juntos y utilizan todos los recursos que encuentren para resolver este problema. Nuestro equipo pedagógico es el encargado de proponerles retos. Hay empresas que les proponen proyectos a los alumnos y en estos casos, algunos estudiantes reciben dinero a cambio. También tenemos muchos alumnos que son contratados por estas empresas durante su formación. Aquí en 42 aceptamos alumnos sin formación académica previa. En estos momentos, un 40% de los alumnos no se han graduado en el instituto. El objetivo principal de 42 era crear un puente, encontrar alumnos sin una formación académica y capacitarles para convertirse en desarrolladores creativos y desarrolladores colaborativos. Ese era el objetivo. Perdón. Why did I choose 42? Perdón. Because there's really not anything like it that I've seen elsewhere. It takes a really novel approach to computer science and programming, skills I wanted to acquire. I read about 42 in Wired magazine. It sounded really excellent. I really enjoy the emphasis on collaboration here with all the pair programming. I really enjoyed the concept of 42. I really like the idea of being able to teach ourselves how to program versus sitting in a lecture hall, especially getting help from people that you know or people that you don't necessarily know. If someone understands a concept a lot more than you do, and it's much more personalized than sitting in like a lecture hall with one teacher, and if you miss something, you've missed it completely. Uno llega acá a la escuela a la hora que quieran, si llegan a mediodía no hay problema, pero tienes que entregar tus proyectos. Entonces de repente uno trabaja aquí 15 horas al día, no se da ni cuenta,
pero no tienes esa obligación de asistir a clase porque si no quedas con retraso. Uno puede trabajar acá 24 horas si quiere. Recibimos unas 70.000 solicitudes cada año, de las que elegimos alrededor de 1.000. El año pasado fueron algo menos, depende del año. El proceso consta principalmente de 2 pasos. El primero es online. Hay que superar una serie de pruebas online que consisten en juegos. Podrías hacerlas aunque no supieras leer. No es más que un juego que nos sirve para asegurarnos de que tu cerebro funciona correctamente. De ahí seleccionamos a los 3.000 mejores que se desplazan hasta la escuela para lo que llamamos la piscina. Básicamente, pasan 4 semanas en la escuela. Es como un campamento de entrenamiento. Se enfrentan a un montón de desafíos todos los días. Deben saber organizarse el tiempo, porque están las 24 horas del día, 7 días a la semana durante 4 semanas. Deben trabajar en equipos, pero nosotros no intervenimos, son ellos quienes gestionan los equipos. Deben organizarse ellos solos y es algo dinámico, van cambiando sus roles dentro del equipo. Casi todos los alumnos después de un año consiguen un contrato en una empresa, alrededor del 80%. No hay exámenes ni un programa, pero pueden suspender un proyecto si intentan hacer algo y al final no lo logran. Casi siempre lo dejarán y empezarán otra cosa. No les damos ni un título ni un diploma, porque no estamos de acuerdo con lo que implican los títulos. Nuestro objetivo no es hacer que todos los alumnos salgan iguales. Cada alumno es diferente. En Francia, un título significa tú eres capaz de hacer esto. La manera en la que se aprende informática viene de una costumbre. Ya, bueno, hasta ahí. Pero me gustaría saber qué les parece primero esta universidad sin profesores. Y en este caso, bueno, sí hay profesores, pero ¿cuál es su rol? ¿Ya? Si pueden decirme sobre estos dos. En este caso, pienso yo que el rol del docente es solamente generar, crear los retos que tienen que hacer los estudiantes para ellos poder avanzar. Y realmente pienso que es un lugar bastante, como dice, hay genios para la programación, porque no cualquiera se va a quedar. Ajá. Muchas gracias, Silvana. Ok, muy bien. ¿Qué más? Trabajo colaborativo 100%, dice Gustavo. Muy bien. ¿Qué más? Sí, Verónica. Que a partir del conocimiento que ya tienen los estudiantes de la información van a crear van a llevar a cabo, utilizar la tecnología para poder aprender. Sí, ok. Muy bien, Mercy, sí, muy bien. Me Verónica, parece que los chicos que estudian en este lugar, porque mencionaba que ellos pueden llegar a cualquier hora. También, o sea, me llamó la atención que, o sea, que cada estudiante debe tener su disciplina bien forjada, ¿no? Porque ellos dicen que no tienen horario, entonces eso me llamó la atención de este tipo de educación. Sí, ok, muy bien, Verónica. Es lo que dice su tocaya Verónica Llerena. Autonomía para llevar los procesos. Y Alexander también habla de autonomía y autoaprendizaje de, con y entre otros. Y eso también profesores desarrolladores en la enseñanza-aprendizaje, ok, sí. Y lo último que dijo, Verónica levantó la mano. Yo quería agregar a que, bueno, primero tienen que ser 100% autónomos. Y como decía Berito Moreno, tienen que desarrollar mucha disciplina, mucha responsabilidad. Porque uno de los chicos decía, tú puedes llegar aquí a las 9 de la mañana, sin embargo, sin darte cuenta, ya han pasado 15 horas, estás trabajando. En ese caso, el docente ya no es, digamos, el papel tradicional del docente que da las clases magistrales, que les indica. Y yo, de pronto que no pude ingresar en el Menti, decía que ahora los docentes nos convertimos en diseñadores de espacios de aprendizaje.
Y también ya solamente pasamos a ser guías donde nos dicen, bueno, esto no entiendo y nosotros les explicamos con 2, 3 palabras cómo se realiza lo que ellos no pueden, porque ya no tenemos ese papel de estar al 100% pendiente del proceso de los chicos. No quiere decir esto que nuestro papel ha dejado de ser estar responsable sobre el trabajo de los chicos, sino que más bien trabajamos un poco más lejos que los chicos guiando los procesos. Ok, muchas gracias por su intervención. Dijo muchas cosas súper interesantes. Verónica Moreno ahora. Buenos días. Bueno, en Buenos este días. caso lo que yo veo es que, por ejemplo, ahora las empresas procuran incluso buscar algún tipo de estudiantes, por decirlo así, bachilleres ya, que están de pronto empezando sus estudios en la universidad y que no necesitan experiencia justamente para esta situación de la tecnología, porque de pronto, ¿no? Dentro de la concepción se asume que los más jóvenes tienden a absorber esta información más rápido y sin tantas complicaciones. Justamente, por ejemplo, en este momento mi hija no entró a trabajar hace unos 3 o 4 meses más o menos. Y ella se sorprendió porque es una empresa multinacional en donde no les pedían ningún tipo de experiencia. Y más bien ellos empezaron a capacitarles mediante la situación de programación, de atención al cliente, la parte de modulación de la voz, bueno, o sea, alguna serie de situaciones en donde más bien ellos, y bueno, yo lo que veo es que ella ha absorbido mucho, ¿no? Y yo pienso que esa es la situación, porque más bien de las personas que tenían mucha experiencia, al momento en que elegían a estas personas para la situación de lo de la empresa, pues como que no les tomaban tan en cuenta como a los más jóvenes. Justamente si hablamos a nivel de lo que son las generaciones de la era digital, es decir, de pronto por lo que son nativos digitales y ellos están a la vanguardia, ¿no? De toda esta situación y obviamente absorben más rápido. O sea, eso es lo que digo, ¿no? De pronto absorben más rápido esa información y la pueden transmitir, incluso se interesan por todos los procesos que hay dentro de la empresa y eso. Y a nivel educativo es algo parecido porque los niños, por ejemplo, si es que a ellos se les da un juego, ¿no? Gamificado, obviamente, entonces ahí ellos lo hacen. Con mi hija más pequeña tengo otra experiencia, en donde, por ejemplo, ella juega algo así como unos juegos donde hacen unos bloques. Y, por ejemplo, ella me dice, bueno, a mí no me gusta el inglés, ¿no? O sea, como parte de la situación, como materia. Pero dice, pero veo que es importante porque yo con esto, dice, tengo amigos de otros países en donde me hablan en inglés y no los entiendo. Así que, mami, cuando yo ya sea más grande, sí quiero que me pongas en el inglés. Y también veo, dice, que me sirve la matemática porque aquí en estos bloques nos piden que vayamos haciendo algunos ejercicios. Y bueno, o sea, son diferentes situaciones, pero ella, por ser nativa digital, obviamente está ahí, ¿no? Y le gusta y hace, y ve la necesidad de aprender esas materias por los juegos. Eso puedo indicar. Muchas gracias, Verónica. ¿Sí? Un ratito, antes de que, bueno, ya estoy interviniendo mucho, pero antes de que pase otra persona, yo quisiera aclarar esta parte que la Verito dice, que es muy importante que los chicos sepan matemáticas, que los chicos sepan inglés, por ejemplo. Debemos aclarar que el hecho de que ahora exista una alfabetización digital no deja de lado la alfabetización tradicional, porque los chicos primero deben aprender a leer, escribir, sumar y restar, es decir, todo lo que son las funciones básicas cerebrales y de ahí sí empezar a desarrollar las otras formas de alfabetización. Sí, exactamente, Verónica. Y para completar esto, yo trabajé bastantes años en alfabetización, es decir, con personas adultas que no habían sido escolarizadas en su país de origen y no sabían leer, no tenían ninguna cultura escolar porque no fueron nunca a la escuela. Y alfabetizar digitalmente es imposible si no tienen un proceso de alfabetización de las materias tradicionales, que es el francés, etc. Y si no tienen una cultura basada en lo escrito.
¿ya? Las matemáticas están basadas en el lenguaje. Entonces, todo esto, estos conocimientos básicos de la educación son claves, ¿ah? Son realmente claves. Para volver a lo que decía Verónica Moreno, eso de que no buscan, las empresas no buscan experiencia, es verdad. Y es verdad en el sentido en que esta universidad desarrolla competencias profesionales, es decir, que se interesa más en desarrollar proyectos, desarrollar, como ustedes dicen en el chat y dijeron los que intervinieron, la colaboratividad, la autonomía y también la capacidad para buscar soluciones, porque a la final los conocimientos lo que hacen es que los buscan en Internet, buscan lo que necesitan, investigan y encuentran soluciones relacionadas con el proyecto que tienen que desarrollar. Entonces, las competencias profesionales ya las tienen dentro de la escuela. Entonces, cuando la empresa los contrata, se supone que ya tienen esta experiencia de trabajo en grupo, ¿no? de buscar información y de resolver problemas. ¿Okay? Y lo sumo a lo que dice en los últimos segundos, es que a la final el diploma, es decir, tú sabes hacer esto en tal contexto y en tal... y no es lo que les interesa desarrollar y no es lo que les interesa supuestamente a las empresas, sino que lo que les interesa es la individualidad de la persona, ¿ya? Su capacidad para desarrollarse y para reivindicarse como individuo, no para hacer un producto formateado. ¿Sí, Verónica? Algo más que ahorita acotando lo que usted indica es que, por ejemplo, ahora incluso lo que buscan en todas las, es que las personas seamos proactivas porque, y como decía en un taller que seguí por ahí, es que nosotros no debemos limitarnos a las cosas que nos dicen que hagamos, sino más bien siempre mirar un poco más allá, que si alguien necesita algo, ayudarle, verle qué es lo que necesita, que si de pronto en ese momento necesita que sea un vaso de agua, no sé, coger y de pronto decirle que aquí está el vaso de agua. Y dentro del aprendizaje es eso, ¿no? Que si de pronto vemos que una persona necesita algo, pues tratar de solucionar dentro de las capacidades que tenemos, de irnos involucrando en la parte del aprender, ¿no? Como decía usted anteriormente, si ya vemos que alguien está en algo, de pronto curioseamos, vemos. Y eso creo que nos ha pasado en este momento en la maestría también, porque al inicio muchos de nosotros sabíamos un poquito, otros más, y a veces usaban las diferentes herramientas digitales. Y bueno, personalmente a mí también me ha hecho de que, un ejemplo, yo el Canva nunca había utilizado, pero ya viendo que los compañeros utilizaban, entonces yo también empecé a investigar y a ver cómo se utiliza. Y creo que esa también es la parte de la proactividad que nosotros vamos dando como personas. Ajá, ok. Y eso también nos lleva, muchas gracias, Verónica, eso nos lleva también a la noción de, ¿qué quería decir? De comunidad de aprendizaje o comunidad profesional, es decir, que aprendemos, nos vamos formando, pero también somos, o sea, aprendemos con los otros. Aprendemos solos, pero siempre con los otros, ¿ya? Entonces, aquí tenemos la nube de palabras. Entonces tenemos guía, que aparece bastante, tutor, ¿no? Sería más o menos lo mismo, colaborador, orientador es lo mismo más o menos, investigador, muy bien. También los estudiantes tienen que ser investigadores. La competencia, ¿ok? Desarrollar competencias, quizás quiso decir. Desarrolladores, ¿ok? Organizador, creativo, planificador, innovador, ¿ok? Facilitador, ¿ah? Eso nos lleva otra vez a motivador, ¿ah? ¿Ok? Es como coach, ya, muy bien. Crítico, entonces eso es. Entonces, bueno, tenemos varios descriptores de las competencias del docente en la era digital. De humana.
Muchas gracias en todo caso a todos los que participaron. Muchísimas gracias. Y bueno, entonces ya la relación al conocimiento y a través de todo lo que dijeron, la relación ya no es la misma. Es decir, que no es el vicario. La formación vicarial es cuando el docente es el intermediario entre el conocimiento y ese conjunto, ese bloque de cosas que representan los estudiantes. No, lo estoy diciendo de una manera un poco, pero no es despreciar la situación, porque es algo que se hizo durante miles de años, pero somos un poco más, ¿ya? La idea es que no solamente somos los intermediarios entre el conocimiento, entre el conocimiento y los estudiantes, sino que somos un poquito más, simplemente porque el conocimiento es por todas partes. Entonces el conocimiento debemos tenerlo, pero tenemos que ser, como dicen, tutores o facilitadores, facilitar el acceso a la información y a la información buena. Decir que si les digo, por ejemplo, su tesis, busquen en Wikipedia y ya tendrán la solución, y pocas probabilidades que aprueben, ¿no? Entonces la capacidad para seleccionar la información, para dar acceso a una información válida, válida en el contexto que necesitamos. Bueno, y entonces nos pide mucho más que seamos pedagogos y que tengamos un conocimiento de las metodologías de aprendizaje, de aprendizajes, de metodologías expositivas debemos pasar a metodologías activas. Creo que van a ver bastante la metodología basada en proyectos, en pedagogía y didáctica. Y eso mediante las herramientas. Las herramientas son un medio, ¿ya? Hay un autor que desde los 60 decía, yo prefiero, a ver si tengo la citación por aquí, no, la tenía en mi otro estudio. Pero la sociedad tiende a dar la misma función a los nuevos medios que a los antiguos. Y no, pues los medios cambian y desde ahí tenemos que cambiar las funciones que tienen los medios, ¿ya? Eso nos llevará también a los modelos de integración de las TIC, cómo vamos a integrar las TIC. Entonces, bueno, el rol del docente, eso lo tomé de un artículo que les voy a compartir. El docente ahora debe guiar en la detección de la información relevante, en los procesos de búsqueda, en analizar, en dar la capacidad al estudiante de analizar la información, a seleccionarla, interpretarla, sintetizar la información, mutualizarla, difundirla. Y es lo que vimos en el informe de la UNESCO. Es decir, que la sociedad necesita de estas personas y entonces el rol del docente es hacer que sean buenos elementos dentro de esta sociedad y que puedan hacer que la información se transforme en conocimiento, sean capaces de transformarla en conocimiento. Aquí tienen otro modelo de Cabero, les voy a dar la referencia también. Es un libro, pero bueno. Tienen varios modelos de descriptores de los roles y funciones del docente. También tienen el de Harrison y Killian. Bueno, lo voy a pasar porque ya no estoy pasando de la hora. Y vamos a terminar en la bibliografía. Saben que para la próxima semana tienen que entregar una infografía donde precisamente tienen que hablar de todo esto, ¿no? De la función docente dentro del contexto, ¿ya? ¿Qué es una infografía? Es algo que donde el texto, la cantidad de texto, no debe superar la cantidad de imagen, ¿ya? Tiene que ser algo ilustrativo. ¿Y por qué les pido que hagan una infografía? Es que la infografía refleja
O sea, es una imagen, tiene que ser su propia imagen mental de lo que es el rol del docente, dentro del contexto que acabo de exponer, ¿ya? Ahí vimos bastantes, espero que pudimos ver bastantes cosas útiles, que les serán útiles para hacer este trabajo. El jueves vieron el video de Jenis Roca y también les recomiendo que busquen con sus herramientas expuestas en lo de metodología, ese artículo de Andrade, ¿no?, sobre la sociedad del conocimiento. Bueno, sobre el perfil del estudiante, aquí les pongo 4 referencias. Lo de nativos e inmigrantes digitales que me mencionaron, de Prensky, tienen una traducción en español. El perfil del estudiante que les pregunté si estaban de acuerdo o no, lo tienen aquí en un reporte, les pongo el enlace, está en inglés en cambio. Gisberg puede ser de utilidad, es fácil de encontrar, no tengo el enlace, pero es fácil de encontrar. Y Di Luca, entonces estos 2 últimos también están en español. ¿Ya? Sobre el rol del docente, la primera referencia es de Cabero Almenara, que es una referencia, ¿no? Tienen que conocer, leer al menos algunos artículos de él, porque en todo este tema de competencias, de digitalización, etc., Cabero es bastante fundamental. La referencia que les doy es un libro. Les voy a dar un acceso al PDF y es en la página, les pondré la página más o menos donde habla de eso, del rol del docente. Y Viñals Blanco es un artículo científico de unas 10 páginas sobre precisamente el rol del docente en la era digital, y es lo que les mostraba ahí, ¿ya? ¿Ok? Bueno, no sé si tienen preguntas o humores, o impresiones, o críticas, no sé, dudas. ¿No? Ya. Bueno, entonces les deseo un buen fin de semana. Nos vemos entonces el martes, ¿ya? Para la tutoría. Espero que les haya... espero que haya sido útil este encuentro. Para mí fue útil porque al menos conozco a los que no están en mi paralelo. Les deseo un excelente fin de semana y los espero entonces en la próxima reunión que tendremos de aquí a 14 días, el 25 de junio. ¿Ya? Profesor, una preguntita. Dígame. ¿La infografía hay que subirla a Leva o dónde se le envía, o se le envía su correo? ¿Cómo se hace para presentarle la infografía que nos acaba de indicar que hay que hacer? Ah, sí, eso es una actividad entonces calificada y tienen que subirla a Leva, ¿no? Es su tutor el que les va a dar las indicaciones y que la va a calificar. ¿Ya? El martes vamos a dedicar un tiempo para hablar justamente de la infografía, de lo que pedimos, ver un poco la rúbrica, ¿no? Para bien que tengan una idea muy precisa de lo que queremos, pero que también tengan este espacio de libertad para dar su propia imagen mental del rol del docente. ¿Ya? Bueno, profesor, gracias. Ya. Gracias a usted por su participación. Bueno. Que tengan un buen fin de semana. Hasta luego. Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias. Gracias.